Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación del libro Historia del Derecho ¿Para qué?, publicado por la editorial Tirán lo Blanch en el año 2020 y coordinado y editado por Pablo Mijangos. Bienvenidos todos al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Es un gusto reencontrarnos con los amigos que siempre nos acompañan en nuestras charlas y recibir por primera vez a investigadores, estudiantes, profesores. Bienvenidos al Instituto de Historia del Derecho. En esta oportunidad, entonces, vamos a presentar esta obra colectiva que coordinó el doctor Mijangos, y vamos a tener dos presentadores que son el doctor Eduardo Martiré, el doctor Alfredo Flores y el propio autor. El doctor Martiré ha tenido un inconveniente de último momento y lamentablemente no va a poder estar en persona, pero sus reflexiones acerca del libro estarán presentes a través de un comunicado que le envió al doctor Abasolo. Por lo tanto, el doctor Abasolo va a asumir la personalidad, la vehemencia del doctor Martiré, para que el doctor Martiré por lo menos pueda estar presente en este acto. Así que yo primero voy a presentar primero les voy a contar quién es el editor del libro, el que compiló el libro, para que sepan algo sobre él. Seguramente muchos los conocen, sus compatriotas y muchos que estamos del otro lado del océano. Pablo Mijangos y González es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Qué lindo Austin, me encantó. Director de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, director de la colección Historia del Derecho en América Latina, de la editorial Tirán lo Blanch, y sus principales líneas de investigación son la historia de la respuesta eclesiástica a las revoluciones liberales del siglo XIX, la historia del derecho y la historia comparada México-Estados Unidos. Es autor de libros como El nuevo pasado jurídico mexicano, The Lawyer of the Church, Bishop Clemente de Jesús Munguía and the Clerical Response to the Mexican Liberal Reforma, Entre Dios y la República, la separación Iglesia-Estado en México, y su obra más reciente es la Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México. No tan reciente porque lo supera la obra que vamos a presentar ahora. Así que después de presentar al autor del libro que vamos a presentar, le voy a conceder el uso de la palabra al doctor Alfredo Flores, que la va a presentar en primer término. Para los que no lo conocen, Alfredo Flores es doctor en Derecho y Filosofía por la Universidad de Valencia, España. Es profesor asociado de Metodología Jurídica en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Es miembro del Instituto Brasileiro de Historia del Derecho, es miembro correspondiente de nuestro instituto y de otras instituciones. Sus áreas de trabajo son la teoría e historia del derecho, principalmente temas de metodología jurídica, historia de la ciencia jurídica, filosofía del derecho y lenguaje jurídico. Hechas las presentaciones de rigor, le paso el uso de la palabra al doctor Flores con la advertencia de que cuenta con 15 minutos para hacer la presentación. Caso contrario, caerá el rigor de la moderación de este instituto. Muchas gracias, adelante. Bueno, Viviana, muchísimas gracias, espero que ustedes me escuchen bien. Bueno, es primeramente una alegría estar con todos ustedes, esperando, ¿no?, que volvamos tal vez el año que viene. Sé que ya vos y Ezequiel ya con todo el equipo del instituto ya pusieron en línea que va a salir la jornada de Historia del Derecho. Ese año será online, pero que podamos volver a hacer como ya hicimos muchas veces, ¿no?, en algunas ciudades de esa maravillosa república que tuve la oportunidad muchas veces
visitar, acompañando las jornadas desde el 2010, ¿no? Y agradezco entonces, agradeciendo a Ezequiel, a Viviana, agradezco a Viviana por la invitación para hablar de ese libro, porque ya tenía conocimiento del mismo, aunque tenga recibido muy cordialmente, el doctor Pablo envió a través del instituto un ejemplar digital. Les agradezco por el envío y digo que ya tenía conocimiento, aprovechando también en la persona de la doctora Ana Brisa, agradecer la presencia de todos los demás, porque la doctora Ana Brisa me parece que el año pasado, ahora no me acuerdo bien, pero me había dicho de cuando salió el libro en México y yo pude escuchar al doctor Pablo y a los demás cuando estaban haciendo la publicación del libro. Así que tuve de primera mano conocimiento, por lo menos de las narrativas que hicieron respecto del libro. Entonces agradezco por esa oportunidad. Es de alguna manera un desafío para uno como yo, que estoy en el extremo sur de Brasil, que muchas veces acá no hay casi ningún tipo de vínculo, ¿no?, o contacto con otras regiones de América, lo que lastimo muchísimo, ¿no? Nosotros como intelectuales, como profesores, nos dedicamos a eso, pero es muy difícil, ¿no? Es algo que va a depender de muchos elementos, y por eso que pienso hablar respecto del libro, primeramente, dando mi congratulación por el doctor Pablo, también aquí presente, que agradezco por haber también aceptado que yo hable sobre el libro, por haber el doctor Pablo, aprovechando su situación como director de la serie de Tirant lo Blanc, de haber escogido un editorial que pudiese tener respaldo en varios otros sitios, además de México, ¿no? Y eso es muy bueno porque tenemos que trabajar con la expansión del área, ¿no? Y en ese sentido me parece que está muy bien que aprovechemos también espacios de grandes editoriales, por ejemplo, de la península ibérica, ¿no? Sobre específicamente el libro se presenta con una gran variedad de textos, además de una introducción que el propio editor, doctor Pablo, hizo, y un otro artículo que él mismo presenta en el medio del texto. Aquí contabilicé 14 capítulos en que hice un centenar de apuntes, así que la doctora Viviana tendrá que ya decidir lo que pueda hablar yo, pero un centenar de apuntes porque hay muchos temas, muchos insights interesantísimos, aunque la propuesta desde el primer principio que el doctor Pablo pone en su introducción fue en el sentido de hacer una reflexión, que me pareció que está muy bien eso, porque tenemos que, claro, el área nos demanda que tengamos profundidad y podamos trabajar con criterios técnicos y científicos los temas a que nos dedicamos, pero también es importante tener una preocupación didáctica, lo que me parece que de alguna manera, por lo menos la reflexión sobre, está muy bien presente acá en varios de esos capítulos que componen la obra, ¿no? De una manera general, antes que pueda yo hablar específicamente, voy a tal vez hacer eso de hablar de algunos apuntes que hizo, de algunas ideas interesantes para que la gente que no conoce el libro tenga tal vez interés de después buscarlo, o entonces que busquemos también de hacer reseñas, ¿no?, recensiones del libro. Es que, por lo menos una cuestión general que me parece importante, es algo que se puede percibir al leer como alguien como yo, que de otra dimensión, ¿no?, de América, que es el Cono Sur. Es que lo que se lee de la lista de profesores, que son todos, algunos de historia, algunos de derecho, todos de muy gran calidad, con cargos importantes, desde ministro de Suprema Corte o Tribunal Constitucional, profesores en Michoacán, en Puebla, en el Colegio de México, en UNAM, ¿no? Entonces todos muy reconocidos, varios con doctorado en París,
o mismo en México o en España. Lo que se percibe es que cuando hablan esos profesores, algunos más veteranos, con gran experiencia, otros un poco más jóvenes, que son alumnos de ellos, de esos más veteranos, pero que percibieron la caminata que están haciendo y cómo pueden añadir alguna cosa a lo que se construye, al menos en el escenario mexicano. Lo que se percibe aún desde uno de fuera, como yo, es que hay problemas muy similares. Hay problemas muy similares, ¿no? Y por eso que el tono utilizado, me imagino que hubiese una composición también que la gente, el doctor Pablo habló que puso en el texto que hubo una coordinación y intercambio de opiniones entre el grupo, porque tienen que ver con el seminario que llevan con el doctor Pablo, es que esa similaridad de temas y de cuestiones nos aproxima en el sentido de que la estrategia del testimonio que en varios de los textos se hace presente a mí me parece que una preocupación que tenemos acá es un camino importante porque presenta tal vez, como se dice en portugués, se dice el camino de las piedras, el camino de las piedras, no me acuerdo si hay la expresión en español, ¿no? El camino que uno va mirando y vislumbrando cómo la senda se construye. Y eso es importante porque alguien que va a decir cómo yo hice el doctorado, con quiénes estudié, ¿no? Es un camino que a nuestros investigadores, que están aquí los más jóvenes, pueden buscar también en ese tipo de libros. Eso me parece importante porque, claro, el tener el rigor, presentar un tema de manera rigurosa es muy importante, pero decir cómo llegamos a eso, o las dificultades que tuvimos, ¿no? O cómo hemos empezado algo de la nada, ¿no? Y tenemos nuestras dificultades y nuestras limitaciones, pero ahí estamos, y ahí estamos proponiendo como investigadores. Ese camino, me parece, ese tono de testimonios, ¿no? De poder hablar algo de sí mismo, me parece que anduvo muy bien en el texto, lo que da una fórmula de que uno puede leer con calma, ¿no? Y hay momentos de gran densidad teórica o entonces de datos históricos o de presentación de fuentes, pero también hay esa posibilidad de ir acompañando y comprendiendo la propuesta que el autor está haciendo en el capítulo específico que tenemos, que vamos a enfrentar en el texto, ¿no? Y antes de que entre en el texto específico, quería recordar una cuestión que es importante, que es cuanto a identificar la construcción de cánones y paradigmas, porque de alguna manera lo que nosotros también percibimos mirando desde el punto de vista de los testimonios personales, es que formamos circuitos que a veces son internos dentro de nuestro contexto y no conocemos de una visión más general cómo se sucede, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a aquí confesar a ustedes que estaba leyendo el texto del doctor Carlos Núñez, Carlos Ramos, y él hace mención de algunos autores de Perú que yo no conozco, y son autores centrales. Así que uno piensa, mira, estoy 20 años en eso y no conozco todavía autores centrales de un país vecino de Brasil, una cosa que no puede suceder más, ¿no? Sería importante que algo que ya desde el año pasado, doctor Ezequiel, doctora Viviana, también doctora Ana Brisa, estuvimos en reuniones, algunas reuniones, de pensar algo que ya ocurrió en otras reuniones aquí del instituto, en reuniones virtuales, de pensar una manera de cruzar más, ¿no? Las investigaciones que hacemos en nuestros respectivos países, ¿no? ¿Por qué? Porque los circuitos internos nosotros los conocemos, pero tener esa dimensión, ¿no? Más allá del control, del escenario nacional, ¿no? Me parece que la pandemia al menos eso nos muestra que es posible y que es necesario, ¿no? Bueno, tal vez tenga utilizado 10 minutos. Viviana, si Te quedan, Alfredo, te quedan 5. exactamente 5 minutos. Bueno,
Entonces, muy rápidamente, hay muchos apuntes que son interesantes. Ya hablé de la introducción que hizo el doctor Pablo Mijango sobre eso de hablar de la experiencia personal, de la práctica de tribunales, de mirar la historia del derecho como método, varios tópicos que se presentaron en los capítulos, ¿no? Y de alguna manera uno va mirando los capítulos y percibe eso, ¿no? Eh, Tomemos el primer, que es el ¿Para qué historia del derecho?, del doctor Jaime del Arenal, que habla de la vocación del jurista que va más allá de la dogmática, ¿no? De tener una visión pro futuro para el jurista, pero una mejor lectura del pasado para el historiador. Habla mucho él también de elementos tradicionales, del problema de la visión actual del legislador irresponsable éticamente, y cómo es importante para tener una buena visión de futuro, una visión realista, como habla él, saber comprender aquella base que es buscar el orden justo, sanar los conflictos, tener una perspectiva de actualidad a partir del diálogo con la historia. Entonces, temas que son siempre interesantes, que uno, como el doctor de la Arenal, que es profesor en el Colegio de México, que embajador en Vaticano, es decir, que hay muchos elementos que puede decir, ¿no? Después el doctor José Ramón Cosío habla en un segundo capítulo sobre varios puntos de vista como mapas para comprender la historia del derecho, trabajando el detallar fuentes normativas, la perspectiva de las narrativas, de las prácticas y relación de producción normativa, comprender también el papel de los autores eruditos, los scholars, ¿no? Comprender las mentalidades imperantes, ¿no? Tener una visión abierta de historiador de derecho, ¿no? Porque todos los que estudien la historia con esos objetos, de alguna manera están interactuando en una visión más abierta, ¿no? No hay un grupo cerrado, no hay necesidad de trabajar con grupos cerrados. Recuerda él el problema de los casos difíciles que muchas veces son, porque se preocupa él con la cuestión de la decisión judicial, ¿no? Que muchas veces casos difíciles son decididos esos casos sin la aproximación a la historia de derecho, lo que tenemos que proponer más, ¿no? Que la historia de derecho sirva para ayudar en los casos difíciles. Después perdonen la rapidez, el doctor Rafael Estrada, en el tercer capítulo, habla Historia de Derecho, por supuesto, habla de la situación de los juristas vinculados al desarrollo del ordenamiento, como recuerda él, el tema de los burócratas en el fin del Imperio Romano, la relevancia de las humanidades, vinculadas ahí a una visión de pluralidad casuística, ¿no? Es decir, que la verdad se busca desde un punto de vista de mirar al caso y no simplemente de algún criterio meramente abstracto. Después nos recuerda con un autor llamado Riemann la temática del discurso tecnocrático de la época del fascismo y problemas que hay en el sentido de esa visión muy dogmática, y ahí presenta varios elementos de el reconocimiento del orden objetivo, el cultivo del espíritu, la necesidad de relativizar la experiencia personal para no universalizar nuestro punto de vista personal, en la necesidad de diálogo en teoría y práctica, el combate a ciertas líneas fundamentalistas, ¿no? Tenemos ahí el doctor Víctor Gayol, que me parece que era el tema que Martínez hablaba hablar, que es interesantísimo el artículo, muchísimo interesante, que voy entonces a esperar que Ezequiel hable algo, si no puede hablar después de las preguntas. La doctora María del Refugio, que siempre trabajó con fuentes, ¿no? Que siempre muy importante su trabajo de presentar las fuentes, hace un itinerario de sus estudios con López Monroy, pasa por Margadán, después con Héctor Fix Zamudio, ¿no? Es decir, que todo su itinerario para llegar a estudiar el archivo de Indias, ¿no? Todo un elemento interesante. Alguien como ella que estudió, terminó su doctorado en la Complutense, ¿no? Habla de un concepto de derecho novohispano como un concepto diverso del derecho mexicano, hace la diferenciación entre historia interna, externa y historia social, como para diferenciar la metodología dentro de la naturaleza y metodología de la historia del derecho.
y habla de un escenario cuando ella estudiaba, de apertura a instituciones que antes estaban excluidas de los estudios de investigación, como fue en su momento la iglesia, las empresas o propiamente los ciudadanos, que eso abrió el abanico de estudios en historia de derecho, por lo menos en sentido mexicano. Bueno, paso a otro texto de Andrés Lira, el doctor Andrés Lira, que estudió en Nueva York. Habla mucho de las recopilaciones, muy interesante como habla de la importancia de ellas, de las recopilaciones cedularios. Hace una lista de varias obras de práctica jurídica de México en el 19, de libros también de historia, desde Alfonso Sabio, de las Casas, Poma de Ayala, Servando Guerra. Hace mención a los anales franceses con Bloch. Después Daniela Marino, que a mí me parece, Ezequiel me va a ayudar, yo la conocí, me parece, ella me parece que es argentina, ¿no? Pero hizo ella por lo menos hizo toda su carrera en México, ¿no? Y siempre trabajando el tema de propiedad, ¿no? Y trayendo elementos importantes de comparación de la historia económica, que es muy fuerte en México. Muchas veces es un paradigma de debate de la historiografía mexicana, ¿no? La historia económica, del pensamiento económico, de economía. Entonces ella trae algunos elementos para mostrar esa visión histórica de la propiedad, muy interesante. El doctor Pablo mismo, que habla también muy interesante a la cuestión del pensar, imaginar el derecho, ¿no? En el sentido de buscar la superación de esa decisión entre la teoría y la práctica, ¿no? Y trabajando no con una crónica histórica, pero sino con una historia que ayude al pensar, imaginar el derecho, ¿no? Que eso también es importante por evitar lecturas fuera de contexto, eh, y también ver una visión más allá de la historia de derecho simplemente como algo auxiliar, ¿no? Meramente auxiliar al derecho. Después, el texto 9 es del doctor Humberto Morales, que estudió en París. Perdón, Alfredo, ¿Sí? te regalé minutos, pero no te puedo regalar más de 3 minutos. 3 minutos, estamos. Hago mención rapidísimamente. El doctor Humberto, por ejemplo, habla muy interesante sobre la historia vinculada a la historia de la ciencia, el comienzo con la Sociedad Americana de Historia de la Ciencia en 23. Trabaja con 2 puntos de la historia de cultura legal, de los significados. Después, el doctor David Pantoja, en el texto 10, habla sobre el contexto de sus estudios en el 50 y pico hasta 60, del Instituto de Derecho Comparado en UNAM, que habla que es muy importante la presencia de la Cueva en Constitucional, del doctor Margadán en Romano, ¿no? El tema de que dominaba mucho la visión del abogado. El doctor Carlos Ramos Núñez, que hablé hace poco sobre Perú, recuerda elementos interesantes sobre las fuentes, sobre el estudio sistemático, y además trae un tema muy importante que me pareció muy interesante, al menos que demandaría estudiar más, la simulación de leyes indianas. Allí, me pareció interesantísimo eso. Después, la doctora María José Rizauzi habla sobre la docencia, ¿no? Presenta cuatro posiciones rápidamente, ¿no? Sobre la historia del derecho para fines didácticos, los significados de las palabras, saber respetar eso, y ya dice una expresión que me gustó mucho: con las palabras no se juega, ¿no? Hay que saber con precisión las palabras. El tema del contexto, pero respetando el espíritu de la ley. La explicación de procesos sociales y por fin la responsabilidad para con el presente. Y 2 últimos textos, la doctora Elisa Speckman, hablando sobre la utilidad de la historia de derecho, una visión de amplitud amplia, analítica, explicativa, historia de derecho, habla ella, ¿no? En el sentido de respetar la lógica de cada tiempo, ver las normas y los institutos y las instituciones dentro de modelos estatales, de proyectos sociales, de doctrinas jurídicas, ¿no? También el convivio de la legislación con otros sistemas normativos, ¿no? Respetando el escenario del pasado sin leer con las lentes de hoy, ¿no?
saber evitar visiones anacrónicas. Bueno, y por fin, el doctor Silvestre Villegas, que habla sobre la presidencia, hace un trabajo muy interesante, como hace una presentación de caso, hace una presentación de material del siglo XIX, de esto, que un poco de lo que habla él, de la historia política y diplomática, con muchos textos, con gran erudición. Bueno, perdone que lo presenté muy rápido, pero para decir cómo son propuestas distintas, pero todas ellas que tienen que ver con la necesidad de que tengamos en cuenta la reflexión, cómo es importante hacer, ¿no? De presentar el camino para los jóvenes investigadores, de llevar en cuenta también el camino que tuvimos, ¿no? que presentamos nosotros en nuestros estudios, y intentar decir algo de lo local como universal, en algún sentido, de que estamos hablando de problemas que también en otros países de América, mismo en América Portuguesa, nosotros podemos percibir. Bueno, perdonen la rapidez. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Alfredo. Me encantó la presentación. Se ve que lo leíste con mucho detenimiento y es como yo siempre digo, no hay que contar el libro, sino que hay que despertar la curiosidad para que la gente vaya y lea el libro. Y creo que en este sentido la presentación que vos hiciste fue impecable porque realmente nos está dando las pistas que necesitamos para saber que este libro es importante que lo conozcamos, que lo trabajemos, que lo recomendemos, etc. Bueno, ahora, antes de pasarle el uso de la palabra al doctor Martiré en la persona del doctor Abasolo, voy a decir dos palabras sobre el doctor Martiré, que aunque todos lo conocen, me parece que es importante mencionar que el doctor Martiré es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, de la que ha sido presidente, miembro fundador del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, del que también ha sido presidente, miembro fundador de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, del que fue su fundador y vicepresidente. Siempre se ríe porque dice que yo soy la que lo reemplazo en el cargo que él tuvo, vicepresidente, miembro correspondiente de importantes academias, fue profesor catedrático de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de varias universidades privadas. Es autor de varias obras sobre historia argentina y americana y de un manual de historia de las instituciones argentinas que escribió junto con el doctor Víctor Tabanzuategui, del que hemos estudiado la mayor parte de nosotros. Ha trabajado temas tales como cuestiones metodológicas de la historia del derecho, la emancipación americana, la Constitución de Cádiz, el derecho minero, el derecho indiano, etc. En fin, necesitaría toda una conferencia para hablar sobre la trayectoria del doctor Martínez. Así que le concedo el piso al doctor Abasolo. Doctor Abasolo, faltan 6 minutos, así que cortá cuando estemos por terminar y seguimos en el próximo bloque. Les avisamos a todos que ingresamos al próximo bloque con el mismo link para que Ezequiel termine y presente el libro el autor Pablo Mijangos. Adelante, Ezequiel. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como hay poquito tiempo, por supuesto que le agradezco al autor, coordinador, la deferencia de participar y de presentar su libro en nuestras actividades. Después hablaré yo personalmente, para hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Ahora me toca a mí hacer el papel de mandatario, que es un honor personal muy significativo leer el trabajo, la colaboración del profesor Martínez, pero por supuesto pido la indulgencia de todos porque soy un pálido reflejo de la oratoria del querido maestro Eduardo. El profesor Martínez hace esa presentación con algunas referencias. Un poquitito de dulce de leche. Por ahí hay un micrófono ligado que está, ahí está. Bueno, entonces el profesor Martínez hace una presentación muy, muy meditada, muy profunda. Hago la aclaración que se centró sobre todo en el texto de Víctor Gayol, y hace algunas referencias bibliográficas, algunas citas que voy a hacer. Pero empieza su presentación
en el pórtico con una referencia al maestro Grossi, diciendo: con las fuerzas exclusivas del presente no se construye el futuro. Y empieza Eduardo. Varias veces incursioné en el campo de la metodología de la historia del derecho, una disciplina joven, llena de problemas, especialmente por su propia naturaleza, histórica y jurídica a la vez. Una tentación para volver a hacerlo es esta convocatoria de título tan atractivo como Historia del Derecho ¿para qué? Y en una nota al pie de página, Eduardo recuerda una valiosa colaboración de la profesora Kluger. Sigue Eduardo Martire. Debemos tener muy presente que la historia jurídica y el derecho, el pretérito y el positivo actual, forman parte de la ciencia jurídica, y remite ahí al profesor Grossi. Pues concurre a conformar la ciencia del derecho para hacerlo inteligible al jurista y comprensible al hombre de a pie. Esto hace que se encuentren unidos por fuertes vínculos. Tengo sostenido, dice Martire, al hablar de la utilidad de la historia jurídica, que las relaciones en el estudio de la historia del derecho entre el derecho pasado y el presente siempre ha sido un tema fundamental para entender el derecho que nos rige. Es que la historia del derecho debe estar enfocada en el presente y no encerrarse en un pasado con una curiosa necrofilia tan inútil como nociva, sino explicar y plantear problemas críticamente, haciéndolo de tal modo que ese saber sirva de alguna forma, de un modo crítico, que atienda a la complejidad y plantee problemas a nuestro presente. Y ahí remite algunas reflexiones del querido amigo Ricardo Marcelo Fonseca de Curitiba. Sigue Martire. Anotemos que el Estado ha avanzado sobre nuestra vida corriente, a veces silentemente, otras en forma grosera. En lo que a nuestro tema se refiere, el Estado, además de erigirse en el único productor de la ley, también considera que esa ley, en su versión estatalista, es la única fuente del derecho, dejando de lado cualquier otra de sus fuentes manifiestas, como por ejemplo la costumbre, para solo aludir a la más notable. Esta concepción influye decisivamente en el papel que toca desempeñar al historiador jurista, para escapar de la concepción equivocada de que el derecho y la ley son la misma cosa. Yo dejaría acá, Viviana, y ya pasamos al próximo bloque. Perfecto, nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con la exposición del doctor Martire. Estas reflexiones me han surgido de la lectura del Sabroso, es el calificativo apropiado, artículo del distinguido historiador mexicano Víctor Gayol, Historia del Derecho, una invitación para historiadores no juristas, contenida en esa magnífica recopilación que lleva el sugestivo título que ya comentamos. Esas páginas de Gayol surgen no ya de la necesidad de la unión de historiadores del derecho y juristas, que da por superada por considerar las cuestiones internas de los ius historiadores, y no son las únicas, sino de las necesidades del historiador general, que precisa el conocimiento del derecho que integra la vida del hombre en sociedad, con el que tropieza en sus investigaciones frecuentemente, como no podía ser de otra manera si el derecho aparece a cada paso que da el hombre sobre la tierra, desde que nace hasta que muere y aún antes de nacer y después de morir. El investigador general, dice Gayol, que solo conoce el derecho que existe en su propio mundo de hoy, está tentado para solucionar los problemas jurídicos que le plantea su investigación del pasado, a acudir, comillas, citando textualmente a Víctor, de manera automática e inconsciente, se cierran comillas, al derecho positivo, y sigue la referencia a Víctor Gayol, es decir, aquella norma escrita producida por el Estado que rige su propia vida, produciendo interpretaciones sesgadas y muy alejadas de la realidad. Retoma la palabra Eduardo Martire. Debiera, en cambio, pedir el auxilio de la historia del derecho para salvar los obstáculos que haya en su investigación. Pero encuentra muchas veces que las respuestas provienen de una historia del derecho anquilosada, formalista, y en pocas ocasiones da con una historia crítica, cultural del derecho. Es más, encuentra en esa historia del derecho su adhesión a las grandes categorías que han sido creadas en nuestro tiempo,
y que poco o nada tendrán que ver con las de la época en que se está trabajando. ¿Qué tendrá que ver, se pregunta Gayol, la división entre derecho público y privado cuando se está inmerso en el siglo XVII? Hasta encuentra el historiador general que ni siquiera hay coincidencias entre los historiadores del derecho en qué se entiende por derecho. Es entonces cuando ese historiador general se inclina por el derecho positivo, que es el que mejor conoce y el que rige sus acciones del día a día, es decir, da por entendido que el derecho son las normas dadas por el Estado que lo monopoliza y cree que no existe más derecho antes y ahora que ese, apartándose de la verdad más manifiesta. Gayol apela al resultado que podría surgir, por ejemplo, en el caso de los derechos indígenas. Advierto que en verdad ese es un caso de campanillas, es decir, muy sonado, con objetivos del presente, generalmente políticos, que poco o nada tienen que ver con la realidad de otros tiempos, lejanos o no tanto. Pues debe advertirse que el derecho indígena forma parte del estudio del derecho indiano en que estamos comprometidos muchos de nosotros. Ello lleva a que Gayol recuerde investigaciones históricas y antropológicas no jurídicas en donde se desliza una serie de supuestos que tienen más que ver con un discurso asumido por quien investiga que con la realidad de investigar, o que se crea que el juez del antiguo régimen tenía por obligación velar por la aplicación de la ley estatal, cuando en realidad su objetivo era lograr una solución justa, aunque no estuviese prevista en la legislación oficial. Es que, apuntamos nosotros, dice Martiré, en verdad muchas veces esos jueces del antiguo régimen hacían derecho, es decir, lo creaban. Eran una fuente de derecho para ese caso, es decir, casuista, cuando el derecho de su tiempo no contemplaba el caso sometido a su consideración o establecía una solución francamente injusta. En las Indias, la regla era el casuismo más que la generalidad. A su entender, y comparto este criterio, dice Martiré, el derecho no es tan solo una colección de normas sancionadas, sino el resultado de una cultura jurídica, de una formación social determinada. Por ello es histórico y local. La propia experiencia de este distinguido historiador mexicano le ha convencido de las bondades de la historia jurídica y de la importancia de ella en el curso de sus investigaciones, pero de, y cita a Víctor Gayol, una historia del derecho entendida como historia de la cultura jurídica. Por mi parte, dice Martiré, creo que ningún historiador del derecho puede hacer una historia del derecho que prescinda de la cultura jurídica del tiempo que transcurre en sus investigaciones. Pues es regla de oro que el derecho del pasado debe verse en toda su compleja dimensión, tal como lo veía el hombre que vivía o moría entonces. Es decir, que el historiador del derecho, como todo historiador, deberá hacerse viejo y alejarse de la tentación diabólica de ver el pasado con los criterios del presente, aunque el derecho positivo de hoy no pueda dejarse de lado y deba enlazar con el de altri tempi. No en vano, la tradición germánica le exige al profesor de Historia del Derecho que además posea una cátedra de Derecho Privado vigente, tal como lo recuerda Pío Caroni, exigencia que este historiador del derecho la considera altamente beneficiosa para la historia jurídica. Cerramos con una anécdota contada por Paolo Grossi, cargada de significado. Cuenta el maestro florentino que Jacques Le Goff, el ilustre medievalista desaparecido en 2014, le recordaba que no debían olvidar los historiadores del derecho cumplir con sus tareas específicas e intransferibles. Esto es, sed juristas y haced de juristas, no vayáis a desnaturalizaros, porque nosotros, historiadores generales, es eso lo que precisamente os reclamamos. Al respecto, Grossi recuerda una vez más que el historiador del derecho no debe olvidar que también es un jurista, con un ángulo peculiarísimo, dice Grossi, de observación, pero jurista partícipe con el cultivador del derecho positivo en una aventura intelectual común. Un jurista que mostrará el derecho del pasado como lo veía y aplicaba el hombre del pasado. Como he dicho, continúa Martiré, es importante la publicación en esta colección de trabajos históricos jurídicos
el del profesor del Centro de Estudios Históricos de Michoacán, Víctor Gayol, que lo ha escrito, según asienta en su página inicial, para abrir boca, pero que sin duda ha sido más que eso. Nos ha brindado un panorama muy interesante de la insuficiencia de cierta historia del derecho para servir al historiador y a la historia misma. Muestra los puntos oscuros que presenta esa historia del derecho, anquilosada y repetidora de situaciones y conceptos históricamente superados, que poco hace para la formación de la gran historia, la de la humanidad, en la que todos, en nuestra modesta parcela, estamos dedicados a formar. Víctor Gayol sabe historia y sabe investigar el pasado con el ánimo que deben tener todos los historiadores cuando se asoman a él. Es decir, sabe hacerse viejo para escudriñar el tiempo pretérito. Espero que su palabra no caiga en el vacío y que en cambio sirva para una renovación de los trabajos históricos jurídicos que estudien el pasado jurídico con espíritu crítico, entre comillas, como le gusta decir a Eduardo, purificando lo jurídico, purificación de la que hablaré en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Obvio, excelentes las reflexiones del doctor Martiré, así que muchísimas gracias de nuevo. Doctor Mijangos, el piso es suyo, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero tengo un listado un poco amplio de agradecimientos antes de empezar. Primero al Instituto de Historia del Derecho Argentino, ¿no? Para mí es un honor que nos hayan dado esta oportunidad de presentarles nuestro trabajo. También a mi colega, la doctora Ana Brisa Oropesa, pues que sirvió de mediadora, ¿no? Y indudablemente pues a nuestra anfitriona, la doctora Verónica Kluger, y por supuesto pues a los dos presentadores que me han antecedido, Alfredo Flores y Eduardo Martiré, muy bien leído por el doctor Ezequiel Abazo. De verdad estoy muy entusiasmado y agradecido con esta oportunidad. Bueno, siempre es complicado, digamos, presentar una obra colectiva, aún siendo el coordinador, porque hay una gran diversidad de voces, de perspectivas, de contribuciones, y uno puede correr el riesgo de simplificar demasiado pues todo lo que está ahí, ¿no? Es una obra, estamos hablando de una obra pequeña, pero con mucha riqueza, ¿no? Que refleja también pues las trayectorias, las perspectivas, las aportaciones de muchos colegas distinguidos, mayoritariamente mexicanos, pero también tenemos a un muy querido y admirado colega peruano, doctor Carlos Ramos Núñez, amigo de nuestro seminario. Déjenme contarles cómo llegamos a esta obra, para que se entienda un poco mejor cuál es su sentido, la intencionalidad. Esta obra nació en las discusiones de un seminario en el que formó parte desde el año 2011, pero que empezó sus labores desde 2006, el Seminario de Historia del Derecho y la Justicia, empezado inicialmente por Jaime del Arenal y Elisa Speckman, después fueron sus directores Elisa y el doctor Andrés Lira, y actualmente somos Elisa y yo. Este seminario surgió como un espacio casi informal, ¿no? Para que historiadores o profesores de derecho, juristas interesados en la historia del derecho, tuviéramos un espacio de discusión, de intercambio, considerando sobre todo pues, que pertenecemos a mundos que, a pesar de tener mucho que discutir entre sí, hablan muy poco, al menos en México, que son, por un lado, las facultades de Derecho y por el otro lado, las facultades, los departamentos de Historia. Ha habido tradicionalmente en México, al menos por tradicionalmente, yo diría como desde los años 50 hasta la fecha, una especie de sospecha mutua, ¿no? En las facultades de Derecho, porque ven pues, la historia como algo auxiliar, ajeno, secundario, ¿no? Y también en las escuelas de historia, porque se ve también al derecho como una especie de reducto de la historia más anquilosada, reaccionaria, aislada, etc.
Entonces, el seminario tenía la idea de juntar estos mundos y empezar a discutir. Y en el curso de nuestros trabajos nos hemos ido dando cuenta de que la disciplina en realidad conoció o ha conocido, al menos en el caso mexicano, un renacimiento, un gran desarrollo en los últimos 30 años, del cual pues muchos de los autores de esta obra han sido protagonistas, el propio Víctor Gayola, al que hacía referencia el texto de Eduardo Martiré, un protagonista muy importante, lo mismo Elise Speckman, Andrés Lira, el propio Jaime Larenal, indudablemente la doctora María del Refugio González, etc. Ha habido un gran renacimiento, obras monográficas de enorme calidad, y de alguna manera la disciplina se ha ido abriendo espacio en los departamentos de historia, en los doctorados, etc. Pero en el mundo del derecho, en el mundo de las facultades de derecho, ha sucedido exactamente lo contrario. Pese al desarrollo de la disciplina cada vez en términos concretos, prácticos, ¿no? de cátedras, de presupuestos, de apoyo a proyectos, publicaciones, de publicaciones académicas, cada vez es una disciplina cada vez más acorralada. Cada vez son más, por ejemplo, los programas de licenciatura en Derecho en México, que ya no tienen un solo curso de Historia del Derecho mexicano, lo cual pues nos indica pues, que hay un problema. Y bueno, nosotros nos podemos quejar eternamente de que qué mal está eso de que no haya estos cursos, de que no haya esta comunicación, pero también ha habido un problema de nuestra parte como cultivadores de esta disciplina, que es que a nosotros nos gusta mucho, nos encanta leernos entre sí, ir profundizando en el conocimiento histórico del pasado jurídico, pero no nos habíamos tomado la molestia de explicar de manera más explícita por qué era importante o por qué es importante que se estudie la historia del derecho, que se conozca, es decir, hacernos la pregunta básica, ¿historia del derecho para qué? Con mis alumnos de historia constitucional, siempre la primera clase es eso, oigan, ¿y para qué van a tomar esta clase? ¿No? ¿Les va a servir? ¿No les va a servir? ¿Creen que sea útil o es nada más a fuerza para que cubran créditos? Es una pregunta básica para abrir toda la discusión. Y entonces, poco a poco, fuimos haciendo este trabajo, cada quien iba presentando una reflexión breve, tomamos como modelo un libro que se ha utilizado mucho en las escuelas de historia en México desde los años 80, Historia para qué, publicado por Siglo XXI Editores, que eran ensayos breves, muy personales. Carmen, ¿por qué? ¿Para qué servía la historia? Pues bueno, quisimos seguir el mismo modelo con la historia del derecho. Claro, cada quien hablaba, como ya se ha mencionado, a partir de sus trayectorias, de sus perspectivas, de las audiencias, etcétera. No es lo mismo escuchar, por ejemplo, la reflexión del ministro José Ramón Cosío, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia mexicana hasta 2018, o también del magistrado Carlos Ramos del Tribunal Constitucional del Perú. Por ejemplo, la visión mucho más pedagógica, ¿no? De María José Rizauzi, o la visión también de profesores que hacen el grueso de su trabajo en escuelas de historia, como Víctor Gayol, como Elise Speckman. Y entonces fue un ejercicio muy enriquecedor. Pero poco a poco fue cobrando forma una especie también de manifiesto, déjenme ponerlo de esta manera, un manifiesto no solo a favor de la importancia metodológica, formativa de la historia del derecho, sino también de una cierta manera de hacer la historia del derecho, lo cual creo que no es secundario. Porque si la historia del derecho, en el caso mexicano, ha perdido prestigio, se debe también por la manera como se ha hecho tradicionalmente, que es una manera extremadamente formalista. ¿Cuáles son los pecados de ese formalismo jurídico? Bueno, el primero ya se mencionaba en la presentación de Eduardo Martiré. Es decir, oigan, tomamos categorías jurídicas del presente para acercarnos al pasado. Y entonces queremos encontrar la
pirámide kelseniana en el derecho castellano del siglo XIII, lo cual pues, puede llevar a decir muchas barbaridades. Pero no solo es eso, sino también una gran pobreza al final, porque la historia se reduce simplemente a ser una crónica de antecedentes legislativos y doctrinales, ¿no? Lo que hace el historiador del derecho es agarrar tal vez una fuente antigua, de derecho antiguo, y presentarla de una manera más o menos ordenada, ¿no? Como se hace en un libro de dogmática jurídica, ¿no? También puede ser de alguna utilidad, pero finalmente su valor formativo es bastante corto, ¿no? Es como en muchos libros que se utilizan en los cursos ordinarios, no sé, derecho civil, laboral, mercantil, que tienen siempre su capítulo de antecedentes históricos, y es el capítulo que tanto el profesor como los alumnos siempre se saltan. Es un capítulo inútil y aburridísimo, ¿no? Es decir, miren, estaban los fenicios que intercambiaban de esta manera. Después, en el siglo XIII, ya hablamos del Jus Mercatorum, o lo que les dé la gana. Después viene el código, ¿no? Y lo último son las últimas reformas del diario oficial, que las vamos actualizando, ¿no? Conforme se van haciendo nuevas ediciones. Claro, eso no sirve para nada, ¿no? En realidad, pensamos, ¿no? Que para que la historia del derecho pueda tener algún tipo de sentido, ¿no? Formativo, también tiene que ser una historia del derecho elaborada no solo con rigor historiográfico, con mucho respeto a los contextos, tratando de evitar ese pecado capital, que es el anacronismo, ¿no? Que creo que es algo que se destacó bastante en la presentación anterior, pero también poniendo muchísima atención a la experiencia del derecho. Es decir, no meramente una descripción de normas antiguas, ni siquiera limitándonos exclusivamente al análisis de la cultura jurídica, que puede ser una cosa más grande, pero sino también ver la vida del derecho, el derecho en acción. El derecho no solo como una realidad que refleja su contexto, su circunstancia histórica, pero sino también como algo que incide en esa realidad, en esa circunstancia histórica, para lo cual tenemos que abrir la puerta pues al estudio de otro tipo de fuentes, de fenómenos, de procesos, particularmente, digamos, la vida del derecho en el ámbito judicial, ¿no? Creo que es siempre ese espacio privilegiado para ver qué significa el derecho en la vida real. No es el único, pero creo que sí es muy visible, muy ilustrativo. Entonces, es un manifiesto, este libro es un manifiesto en ese sentido. Claro, cada quien pone sus acentos o sus reflexiones en ciertos puntos, pero creo que hay una confluencia en ese sentido. El doctor Andrés Lira, pues el decano de nuestro seminario y colega admiradísimo, lo pone pues con muchísima claridad en su texto. Para entender la historia es necesario tener una cierta conciencia jurídica, al menos para acercarse a las fuentes. Pero también para entender el derecho se necesita de la historia. Las dos cosas van profundamente de la mano. Y solo quisiera cerrar, para no robar más tiempo del micrófono, agradeciendo también a la editorial que hospedó este libro, que es la editorial Tirán Loblanc, gracias a su director, Salvador Vives, porque, digamos, la historia de la colección de la que esto forma parte es una historia mucho más accidentada de lo que parece, ¿no? En realidad, el origen de esta colección fue simplemente, yo tenía un manuscrito que tenía mucho interés en publicar, sobre todo en una editorial que pudiera tener más circulación en el mundo jurídico. Y a través del ministro Cosío, Salvador, pude tener un encuentro con Salvador. Y Salvador me decía, oye, ¿por qué no nos vamos un poquito más para allá, ¿no? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en una colección sobre la historia del derecho, tal como la estás imaginando, ¿no? Como algo más que estos libros aburridos, ¿no? De descripción formalista, ¿no? De normas antiguas, ¿no? ¿Por qué no hacemos una colección así? Fue un reto muy grande, hasta la fecha lo sigue siendo.
pero mal que bien ha caminado esta colección. Hemos publicado ya varias monografías, y el reto no es solo promover una cierta manera de pensar la historia del derecho, de cultivarla, pero también acercarnos a esto que subrayaba Alfredo Flores, que me parece importantísimo, es decir, que crucemos más las investigaciones que hacemos en cada país. Como les confieso, como director de esta colección, para mí lo más complicado ha sido justamente reclutar autores más allá de las fronteras mexicanas o más allá de los circuitos en los que se mueven los colegas de nuestro consejo editorial. Por lo tanto, yo estoy enormemente agradecido con el Instituto de Historia del Derecho, porque soy consciente de la riqueza de la disciplina en Argentina, y me encantaría pues que este libro también pueda servir como una especie de guiño, de invitación para los colegas del sur del continente, pues que nos envíen propuestas para seguir este diálogo, aprovechando pues un espacio editorial que tiene presencia en varios países de nuestra región. Bueno, con eso pues cierro por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, y la verdad que el libro llega en un momento muy oportuno, muy necesario, porque, como dijimos acá en varias oportunidades, inclusive en un coloquio con Chile que se organizó hace un par de meses, los historiadores del derecho todos los días tenemos que dar batalla, todos los días tenemos que justificar nuestra disciplina, y a pesar de que estos debates vienen desde hace años, constantemente tenemos que renovarlos, y viene muy bien que un libro así aparezca en un momento como este. Así que realmente muchísimas gracias, y también vos lo dijiste y yo lo iba a repetir, lo importante que es que este libro se presente en este ámbito de historiadores del derecho, donde vos acá vas a encontrar una masa crítica de investigadores que pueden seguir aportando a esa serie que vos estás dirigiendo. O sea, que si esta presentación del libro va a contribuir para eso y para que entren en contacto con vos, estos investigadores y estos historiadores, nuestra misión como instituto estará sobradamente cumplida. Así que yo te agradezco muchísimo, y ahora quiero abrir el espacio para los que quieran hacer preguntas. Si pueden, por favor, levantar la mano, los que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta o tengan alguna duda. Yo veo la mano del doctor Abasolo en primer lugar. Voy a esperar un minutito. Ahí está, doctor Abasolo. Cederemos el uso de la palabra a nuestra invitada, Sandra Lima, y después el doctor Abasolo o todos los demás que quieran participar. Adelante, Sandra. Eu quero agradecer primeiro, né, a oportunidade, desculpar pelo português, porque ainda não estou manejando o espanhol, falar devagar. E, assim, a minha formação primeira, antes do direito, foi história, né? E aqui no Brasil, a gente já tem a história, a disciplina, a própria graduação, então, meio menosprezada em virtude, se for comparar com o direito, né? E com a palavra de Pablo, do professor Pablo, eu anotei aqui, né? Hoje a gente faz na minha verificação, uma marginalização da história, né, pelos juristas atuais, e depois não consegue explicar como é que funciona aquele instituto, como é que isso funcionou antes, como é que ele tem essa história hoje, por que nós estamos vivendo essa fase da história hoje, né? Então, aquela questão de a disciplina de História do Direito, ou a crônica que se tem ali em cada manual, da pessoa, vou passar que isso aí não me interessa, né? Então, mais para frente, quando ela estiver dissertando sobre o próprio assunto que ela escolheu, ela fala, mas como é que isso está acontecendo dessa forma? Porque menosprezou, né, a questão do passado. E outra coisa, além de menosprezar, nós temos a questão da negação, né? A negação da história, da negação do fato, como ele ocorreu, e por que hoje, né, na história contemporânea, nós estamos verificando isso. Então, não só a história geral, mundial, mas a história do direito.
como é que as instituições funcionam e funcionam hoje, né? E a gente não observa as entrelinhas do que está em tudo isso aí. Então, a história do direito ela é fundamental para explicar os institutos, porque não caíram de paraquedas, né? Não caíram do nada. Então, é interessante, eu parabenizo e quero ver essa obra, porque eu tenho, pretendo, né, falar sobre Sandra, jurisdição indígena. me pide el doctor Mijangos que por favor hables más despacio y formules concretamente tu pregunta, porque tenemos el tema de la barrera idiomática. Entonces, concreto y cortito y devagar. ¿Cuál es la pregunta o el comentario? Então, eu gostaria de saber do professor Pablo como é que a jurisdição, de dizer o direito dos indígenas, né? Desde o México, desde a antiguidade, ela vem reportar agora nos movimentos sociais que nós estamos vendo hoje, né? De uma história que existiu, que foi anulada, e que agora nós estamos tendo essa presença desses movimentos querendo a jurisdição funcionando junto com a jurisdição ordinária, né? A jurisdição estatal. Como é que o senhor me fala sobre isso? Nos quedan 10 minutos. La pregunta es sobre la jurisdicción de los indígenas, el acceso a la justicia de los indígenas. Bueno, no sé si esa pregunta el doctor te dirá si la puede contestar o no. Él coordinó una obra sobre historia del derecho y no sé si se especializó en el tema de los indígenas. Te cedo la palabra, Pablo. Sí, bueno, no voy a extralimitarme más allá de lo que puedo hablar con cierta propiedad. Pero bueno, creo, no me parece accidental que en este contexto se haga esta pregunta, porque uno de los grandes estímulos en los últimos 20 años a la historia del derecho ha provenido justamente de esta preocupación, ¿no? Por la relación entre los derechos indígenas y el Estado nacional. En el caso mexicano, pues el estallido del levantamiento zapatista en 1994 desató una gran discusión que fue muy fuerte, sobre todo a finales de los 90s y en la década anterior, sobre los derechos indígenas, cómo se podían incorporar, digamos, al orden constitucional, cómo se podía respetar las prácticas, las autonomías, las jurisdicciones, y eso pasaba necesariamente por el estudio o una diferente manera de acercarnos al estudio de la historia del derecho. Lo que, por ejemplo, menciona el doctor Gayol en el ensayo que comentó también el doctor Martiré, proviene en buena medida de esa preocupación. Es decir, si nosotros proyectamos de manera retroactiva el modelo de Estado de finales del siglo XIX, del siglo XX, no nos daremos cuenta de que también históricamente la comunidad de las repúblicas de indios, después los ayuntamientos constitucionales, en el caso mexicano, fueron espacios para la preservación de autonomías, de derechos, de jurisdicciones indígenas. Y entonces eso necesariamente pues, ha tenido también un impacto en las discusiones del presente, simplemente para ser inteligible, ¿no? En el presente, ¿qué puede significar eso del derecho indígena en el marco de una unidad más amplia? Me parece que en el caso mexicano, este tema de los derechos indígenas ha sido sobre todo un espacio de encuentro importante para discusiones entre la historia del derecho y la antropología jurídica, ¿no? Algunas instituciones en particular, destacaría sobre todo algunos institutos de la UNAM y sobre todo el Colegio de Michoacán, han sacado varias obras muy importantes en ese sentido, tratando de leer estas continuidades, transformaciones, patrones, ¿no? históricos del derecho indígena y su adaptabilidad o su conflicto con el derecho contemporáneo. Pablo, muchas gracias. Te tengo que cortar porque hay una pregunta de Ana Brisa. Ana, quedan 6 minutos, nos tenés que dejar 2 o 3 minutos para cerrar. Así que pregunta y respuesta en 3 minutos. Récord. Muy bien, no es pregunta, solamente es una ampliación de la reflexión e invitación que hacía el doctor Mijangos sobre
poner trabajos a consideración de esta colección que él dirige en Tirant Lo Blanc, sino esto de hacer una reflexión de historia del derecho para que, no solamente desde la visión de México, creo que es una invitación que podríamos adoptar todos los aquí presentes para que sea una reflexión iberoamericana sobre historia del derecho para qué. Es cuanto, Viviana, no, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me despido, les agradezco a los presentadores, los felicito a Pablo por esta obra maravillosa, y le doy el uso de la palabra al doctor Abasolo para que cierre esta presentación. Bueno, muy bien, quiero, a ver, ahora estoy con un problemita. Bueno, lo que quería hacer era agradecer, por supuesto, a todos, agradecer a Alfredo, también su presentación. Me parece excelente la idea de Ana Brisa, muchas gracias, una sugerencia muy interesante, muy enriquecedora, y en este sentido también quiero agradecerle a Pablo haber compartido esto con nosotros, haber compartido esta experiencia, felicitarlo como autor, como editor. Me parece además también que hay unas plumas tan estupendas, unas experiencias tan lindas. Cuca, bueno, no sé, bueno, lo de Víctor, lo tuyo, Jaime, bueno, eso es una maravilla de autores, de amigos, de maestros. Me parece muy interesante también llamar la atención sobre este tema del contexto, de cómo es de la preocupación y del foco en el diálogo entre dogmática e historia del derecho. Es un tema que tiene que ser uno de los pilares de nuestra discusión, de nuestra preocupación, además también con otra esperanza que hemos conversado alguna vez con Viviana, con Ana Brisa, con Alfredo, es posicionar la historiografía jurídica iberoamericana fuera de Iberoamérica, que es otro desafío y que tiene que ver con esta reflexión. O sea, los historiadores del derecho trabajamos en contacto con el derecho, somos historiadores que hacemos reflexiones sobre el derecho, y también somos juristas. Esto que marcó muy bien Eduardo Martiré me parece que es algo que integra nuestro métier de historiadores del derecho. Y más allá de que ahora te voy a dar un minutito para que te despidas vos, decir que este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho está abierto para esto y para otro montón de cosas. Así que espero que sea no la primera y última vez, sino la primera de muchas otras veces, para esto como para otras cosas. Así que esta tribuna, como la de los amigos que también están y que participan y que intercambian sus ideas, está abierta para estas y otras reflexiones, y en buena hora que se puedan seguir trabajando. Así que nuevamente gracias a todos. Pablo, estás en el uso de la palabra y estamos en contacto. Bueno, pues viendo que nos quedan 2 minutos, solo agradecerles, y yo encantadísimo pues de que tanto nuestro grupo como yo en lo personal podamos seguir intercambiando ideas con ustedes. Yo creo que la única cosa buena que nos ha dejado la pandemia es habernos adaptado un poco a la fuerza a estas restricciones, a la movilidad aérea, ¿no? Por lo cual se agradece muchísimo que yo pueda estar hablando simultáneamente con ustedes. Y pues retomo también la invitación de Ana Brisa. Creo que sería genial, ¿no? Una obra como esta, pero desde la perspectiva del Cono Sur o de Argentina. Creo que es una reflexión que nos hace muchísima falta en todo el continente y que puede suponer también una oportunidad pues, para demostrar la importancia de nuestra disciplina a la ciencia jurídica en su conjunto, a la comunidad jurídica en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pablo, te vamos a mandar el chat, así lees los comentarios y alguna pregunta que quedó pendiente. Así que
Nos vemos todos la semana que viene en un acto muy importante, en un evento muy importante por los 150 años del comienzo de aplicación del Código Civil de Vélez Sarsfield. Así que están todos invitados. Gracias por estar acá, gracias Alfredo, gracias Pablo, gracias doctora Básolo, y nos estamos viendo. Chao.